La segunda realidad alienante, entre otras, o desequilibrantes de la vida humana, que generan la necesidad de tener que parar, aparte de la tiranía económica y la identificación simplista, es el miedo a mirar para adentro. Hacemos muchas, ¿cómo decir? Hacemos mucho aparato y tenemos muchos falsos movimientos que apuntan hacia un camino de interioridad, pero que no van hacia el autoconocimiento y a la autoevaluación como un proceso de crecimiento, sino que simplemente se quedan en el aparato. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos miedo a mirar para adentro. Por ejemplo, evitar la autocrítica. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros realmente, hablo en lo inmediato, en el periodo de la vida o en las etapas de la vida? Hablemos de lo inmediato. ¿Cuántos de nosotros cada noche, al poner la cabeza sobre la almohada, dice, voy a hacer una autocrítica de mi día? Y si lo hacemos, ¿con cuánta regularidad lo hacemos? ¿Comemos todos los días o no? ¿Nos bañamos todos los días o no? Lo hacemos. Sin embargo, no tenemos integrada esta realidad de la autocrítica, por ejemplo, como algo importante y fundamental, indispensable, para poder ir creciendo en la autoevaluación como un proceso de crecimiento hacia la verdad. Y esta ausencia, por ejemplo, en lo inmediato de la autocrítica, demuestra los falsos movimientos de interioridad que nosotros tenemos. Porque si tuviéramos un movimiento auténtico de interioridad y no le tuviéramos miedo a mirar hacia adentro y realizar un discernimiento, una autocrítica, lo haríamos concretamente, pero no lo hacemos. Comemos todos los días, nos bañamos todos los días, etcétera, etcétera, pero esto no lo hacemos todos los días. ¿Y por qué? Por ese falso movimiento. ¿Pero por qué en el fondo? Porque le tenemos miedo a la verdad, en el fondo. Esa es la verdad de la milanesa, la realidad. Muchas veces esta realidad de evitar la autocrítica nos lleva a criticar a los demás. El que critica mucho a los demás está diciendo a cuatro voces que adolece de autocrítica. Cuando uno tiene una verdadera interioridad y autocrítica, no necesita criticar tanto a los demás, porque se conoce bien. Conoce sus límites y puede comprender, disculpar y ayudar positivamente a los otros. Hay una crítica que es buena, pero digamos, acá me refiero a la negativa. El miedo a mirar hacia adentro, a la interioridad, también queda de manifiesto por el rechazo no declarado de la soledad y del silencio en tu vida, ¿no? La soledad es concebida como algo malo. Hay una soledad que es muy buena y que está a favor justamente del discernimiento, de la reflexión. Lo mismo el silencio, las personas que no saben callarse, que cuando no tiene nadie con quien hablar, habla con los pájaros, con las plantas. Bueno, dejamos acá y en la próxima vamos a retomar esto y entrar ya en la actividad propia del parar. ¿Qué es lo que hay que parar? ¿Cómo hay que parar? O sea, a través de la oración, a través de la formación personal, uno logra ser autocrítico. Hay que poner No hace falta la realidad religiosa, simplemente una honestidad con la verdad. Es decir, cualquier persona que quiera acceder a la verdad, si es honesto, se va a dar cuenta que tiene que pasar por la autocrítica.
porque si no, su comprensión de la verdad siempre está empañada por la propia visión y los condicionamientos negativos, subjetivos, que hacen que la verdad parezca demasiado oscura, o el gris de la verdad que nosotros podemos percibir quede muy negro, un gris muy oscuro. Mala comprensión de la conversión. Cambiar todo, eso no existe en la vida humana. La comprensión de la conversión como un cambio radical no existe. No nos engañemos. Lo que existen son ajustes, transformaciones y creatividad para abrir nuevos caminos. Pero siempre desde el marco de tu identidad como persona, de tu temperamento, tu personalidad, tu estilo de vida en cierta forma, porque no tenemos la capacidad de derrumbar todo y construir todo desde cero. Nos pasa una o dos veces en la vida, pero no por una generación que realizamos nosotros, sino por una conjunción de la vida, donde todo lo que construimos se desmorona, o lo que creíamos que construimos se desmorona. Los ingleses llamaban desconstrucción. Todo se desconstruye y uno pareciera ser empezar de cero, pero eso nos pasa una o dos veces en la vida, y que en realidad, al observar bien, no es que se desmoronó todo, era aquello que constituía tu contención, tu poder, tu confianza en tu poder. Ese todo se vino abajo, pero lo que se vino abajo es eso, no vos, ni necesariamente tu historia. Entonces, cuando hablamos de conversión, hablamos mejor de crecimiento y hablamos de ajuste, transformación y creatividad. Y entonces sí, es más realista, es más cristiano, y menos engañoso, quizás. Esto no quita que Dios intervenga de una manera sobrenatural en tu historia y que genere de manera excepcional un ajuste, transformación y creatividad en tu vida. No sé si yo te corté cuando empezaste a decir para ajustar el término, ¿no? Porque es necesario ajustar. No, yo no sé si de la educación católica que viene en la historia, donde había estudiado durante un tiempo la conversión como un estado que uno llegaba donde todo era blanco, y que ahora podía hablar con los pajaritos, podía estar, digamos, formada toda tu realidad y llegaste, digamos. Pero Yo podría decir, si cuando decís estado, decimos una ecuanimidad, una cierta estabilidad. Digo cierta. ¿Cierta por qué? Porque en la vida humana nada es inamovible ni determinado. Por eso hablamos de proceso. Y no hablamos de estabilidad o de algo así fijo, porque somos un proceso constante, en crecimiento constante. Entonces, cuando uno cree haber llegado, así decían los padres del desierto, ¿no? Cuando uno cree haber llegado es cuando recién comienza. Y esto está a favor de lo que acabo de decir recién. Entonces, uno no puede decir, llegué a tal estado y acá voy a poner una hamaca paraguaya y voy a dedicarme a hablar con los pajaritos y como San Francisco. Sino, acá llegué y recién comienzo. Y si no lo hago, ahí viene el problema. Porque estoy dejando de lado el proceso en crecimiento. Transformé algo que es constantemente un proceso, que así es la vida humana, lo convertí en algo inamovible. Y eso es muy grave.
Es lo que pasa, es lo que pasa en los determinismos morales, por ejemplo. Esto es así. Sí, pero pará, hay situaciones, hay contextos, la materia puede cambiar, la intención del sujeto entra en juego, es decir, hay una cantidad de cosas que uno no puede poner una normativa a rajatabla de manera absolutista, desencarnado de la situación humana, ¿no? La moral es para el hombre. Nos vemos la próxima.